Hola, muy buenas a todos, yo soy Juan Diego Riaño Murillo y junto con Miller Cales Nariño Ibarra del grado 9.2 te vamos a contar algunas curiosidades sobre Hitler, una corta biografía y cómo ejercía su poder. También te vamos a decir cómo funcionaba la ideología nazi, así que ponte cómoda y cómodo que empezamos. Adolf Hitler fue un político militar y canciller imperial. Nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Imperio Austrohúngaro. Hitler era de una familia católica de clase media. Su padre, Alois Hitler, un agente de aduana, y su madre, Clara Pols, eran primos. Hitler fue el tercero de sus 7 hijos, pero solo él y su hermana pequeña, Paula, llegaron a la edad adulta. Estudiante mediocre que solo sacaba buenas notas en dibujo. Su padre, que era muy estricto, contrastaba con lo cariñosa que era su madre. Querían que fueran funcionario de aduanas, pero Hitler prefería el arte. Con la muerte de Alois, el padre de Hitler, en enero de 1903, Hitler decide dejar los estudios a los 16 años para dedicarse a la pintura. Hitler viaja a Dienas para ingresar a la Academia de Bellas Artes, aunque nunca consiguió entrar. Unos años después de que su madre falleciera debido a un cáncer, Hitler vivió vendiendo sus cuadros en la capital austriaca. Luego se trasladó a Múnich y eludió el servicio militar durante años. Y luego lo localizaron, fue a las filas pero no fue declarado apto. El 28 de julio de 1914 cayó la Primera Guerra Mundial. Hitler se enroló en el ejército voluntariamente, marchando al frente occidental asignado como mensajero del 16º Marchado de Infantería de Reserva. Por un ataque con gas mostaza, Hitler quedó ciego temporalmente, lo que lo llevó a ser condecorado con cruces de hierro, al mérito militar que luciría con orgullo unos años más tarde acabada la guerra. Con la derrota de Alemania, Hitler sufrió un duro golpe. Cuando se recuperó, permaneció en el ejército en calidad de educador de las tropas, dedicándose a predicar el ideal nacionalista. Partiendo numerosas conferencias, sus ideas se fueron volviendo más fanáticas. Desencantado con el nuevo régimen democrático de la República, Weimar a Curius acusaba de haber traicionado a Alemania, aceptando humillantes condiciones de paz en el Tratado de Versalles. Para 1919, Hitler era ya un espía del ejército. Una de sus más importantes misiones fue la investigación de un partido político llamado Partido Obrero Alemán, dirigido por Anton Dressler, de ideología nacionalista y de extrema derecha. Hitler no tardó en convertirse en el dirigente principal, bautizado como Partido Nacionalista Social de los Trabajadores Alemanes. Su ideología se alimentaba de los temores de las clases medias alemanas ante la incertidumbre del mundo moderno. Poco después se creó el SA, o camisas, para un grupo de asalto formado por veteranos de la guerra, los cuales comenzaron a atacar violentamente a los grupos políticos opositores y judíos. En ese mismo año, Hitler adopta el saludo pacifista italiano del brazo en alto. Ya en principios de 1921, Adolf, gran orador, consiguió aumentar las filas de su partido, gracias a sus discursos polémicos contra grupos marxistas judíos, convirtiéndolos en los causantes de la guerra perdida y crisis económica. Alentado por el rápido crecimiento, resolvió tomar el poder por la fuerza, con la ideología de doblegar al gobierno nacional, pero fracasó. Fue detenido, juzgado y condenado a 5 años de prisión por alta traición, aunque solo pasó 9 meses, los cuales aprovechó para plasmar sus ideas políticas y extremistas en un libro que tituló Mi lucha, una autobiografía que diseñaba las grandes líneas de su actuación posterior. Ahora continuamos con la siguiente parte que se las va a contar mi compañero Miller. A la salida de prisión, Hitler reconstituyó el Partido Nacional Socialista, arrollándose un grupo de colaboradores fieles y creando diferentes instituciones. La Gran Depresión del 29 y las dificultades políticas de la República de Weimar, permitiendo empleos y derogar el Tratado de Versalles, le proporcionaron una audiencia creciente, dispuestos a escuchar su propaganda demagógica envuelta en una parafernalia de desfiles, banderas, himnos y uniformes. Combinando hábilmente la política con el uso legítimo de la violencia en las calles, los nazis fueron ganando peso electoral hasta que Hitler fue nombrado jefe del gobierno por el presidente Hindenburg en 1933. Tras la muerte de Hindenburg, Hitler se proclama Führer de Alemania, con poca puerta al principio,
fue moviendo los hilos para llenar el terreno al poder total. Anunció unas nuevas elecciones parlamentarias y con el incendio de Reichstag declaró el estado de emergencia en el país, y lo consiguió. El 21 de marzo de 1933, Adolf Hitler inauguraba el primer parlamento del Tercer Reich y 2 días después era aprobado una ley que otorgaba el poder casi absoluto hacia su persona. Con toda libertad en el poder, Hitler rearmó el ejército y aumentó su capacidad. Firmó alianzas con Hungría, Italia, Japón, Bulgaria y Rumania, más conocidos como las potencias del eje. En 1936 estalla la Guerra Civil Española y Hitler usará España como campo de prueba con sus nuevos aviones, con el pretexto de ayudar a Francisco Franco en su golpe de Estado contra la República. Será la primera vez en la historia en que se bombardeen núcleos civiles. Después de anexionar Austria y los Judetes, con la invasión de Austria, Hitler comenzó la Segunda Guerra Mundial. Invade Francia, Países Bajos y Bélgica, y persuade a Mussolini para que se una a la guerra. Con cada triunfo que hacía Alemania, más deportados viajan en trenes a los campos de concentración o eran ejecutados. La Alemania nazi bombardea entonces a las principales ciudades de Gran Bretaña y las bases estratégicas del sur del país. A su vez intentaban la invasión de Rusia, la cual fue fallida, debido sobre todo por el invierno anticipado. En 1941, Hitler declara la guerra a Estados Unidos, después de que Japón bombardeara a Pearl Harbor. Esto conlleva a que Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética se unieran en contra del eje. A partir de aquí, el futuro expansionista de Hitler empieza a perder fuelle. Con los rusos ganando terreno por el frente oriental y el desembarco de Normandía por el occidental, algunos de los oficiales más realistas decidieron conspirar contra Hitler para acabar la guerra. El 20 de julio de 1944, el oficial Klaus coloca una bomba en la guarida llamada la guarida del lobo, pero el atentado no fue exitoso, hiriendo sin gravedad al Führer. Este atentado le provocó a Hitler una depresión letal con más de 5.000 detenidos y más de 200 ejecutados, incluyendo las familias enteras de los principales conspiradores. Con los soviéticos a pocos kilómetros de Berlín, Hitler daba sus últimas instrucciones desde su búnker debajo de la cordillera alemana. El 29 de abril de 1945 contrae matrimonio con su amante oficial Eva Braun. Y finalmente el 30 de abril se suicida por medio de un disparo a la cabeza junto a su esposa. Sus cuerpos fueron incinerados por expresa petición del Führer. Estos acontecimientos esperemos no vuelvan a pasar. Y aquí termina la historia. Muchas gracias. Listo amigos, damos por terminada la presentación, espero que les haya gustado. Es un tema muy interesante, puede causar controversia, un muy buen tema para debatir, ya que Hitler fue bueno en su época para algunas pocas personas y fue malo. Lo que no podemos evitar es que Hitler hizo historia. Hitler dejó una huella mala en cierto modo, violando los derechos de las personas, pero quedará marcado en la historia como una de las personas que ha causado más daño. Y así que amigos, los dejo, espero que tengan un excelente día y hasta luego, adiós.